Aparte de Business Angel, va subiendo, ¿no? Hemos hablado, claro, Family, Friends and Fools, perfecto, eso es un capital pequeño normalmente. Entramos en Business Angels, ya empezamos a hablar de cierto dinero, depende de cuál sea y depende del sector, pero ¿cuál es el siguiente paso? Sí, o sea, al final también entender que ya a partir de los Family and Friends, como dicen, las líneas a veces son un poco difusas. Entonces es normal, oye, pues hay veces que primer ticket suelen ser Business Angels, pero ya hay fondos, hay muchos tipos de fondos que se especializan en distintas etapas según la madurez y según, bueno, distintos parámetros. Entonces, hay fondos que están más acostumbrados a coinvertir con Business Angels, que al final están en una etapa, a lo mejor, oye, pues yo invierto de, imagínate, compañías valoradas de 1 a 3 millones el Business Angel y el fondo a lo mejor es de 2 a 5. Entonces hay áreas de solapamiento donde ya empieza a verse algunos fondos que invierten en fases muy tempranas y donde ya empieza a profesionalizarse un poco la inversión. Luego hay otros fondos que dicen, oye, pues yo solo invierto en capital semilla, otros ya de serie A invierten tickets más grandes en compañías que ya han validado ciertas cosas, que ya tienen tracción, que ya tienen el conocido como el product market fit, ¿no? De ya he encontrado... Sí. Mi producto ha encontrado ese hueco en el mercado y está empezando a tener tracción. Entonces hay distintos inversores especializados y además es que es muy importante lo que hablamos de los deberes porque no muchas veces dices, oye, yo quiero que me invierta este fondo ya, pero es que este fondo ahora no te puede ayudar. Es mejor que te inviertan estos que están acostumbrados a tratar con empresas, a llevarlas de 0 a 1 y luego ya llegará el que te ayude de 1 a 10, por ejemplo. Entonces, eso también es muy importante. De hecho, sí, a nosotros nos pasó, yo con uno de los proyectos que salí un poco al mercado, al ecosistema startup, ¿no? Con Stamp Email, salimos, hicimos muchas cosas y nos tocó lidiar con... Primero que inversores, porque yo, por ejemplo, en esa etapa viví la etapa de captación de fondos, la etapa de estar con Venture Capital y tal. Y por suerte, como me convertí también a la otra pata, pues he ido lidiando con la etiqueta de inversor en algunos sitios y viendo esa figura, pero sí que nos pasó que se nos acercó a nosotros un fondo, bueno, varios fondos americanos con la parte de Stamping. Oye, tal, nos encanta el modelo, estamos buscando software SaaS para este tipo de tal. Pero decían, pero necesitamos que estéis facturando 200.000 euros mensuales. Y yo, pues ya te llamaré, ¿sabes? Ya te llamaré porque dices, madre mía, dices, claro, hay que saber en qué etapa está, y esa es parte de los deberes, tengo que saber en dónde está cada uno para atacar un poco también al correcto. Y que en este mercado es verdad que, entre comillas, voy a decir, pero necesitas un sí. Vas a recibir 100 nos. Y cuando recibas el sí, puedes conseguir hacer tu proyecto, ¿no? Quizás tiene que poner todo el capital, pero ese sí es el que te da. Entonces, claro, tenemos que estar preparados para 99 nos antes del primer sí. Estos tipos de socios tienen algo que perjudica al proyecto, que frena al proyecto, me refiero. Sobre todo al punto que ellos exijan. No, es que si eres Venture Capital te obligan a hacer un consejo de administración para la empresa. O si eres Business Angel, no, entonces igual tienes más holgura para seguir creciendo, porque al final la burocracia que empiezas a adquirir, ¿vale? También empieza a complicarte el asunto. Sobre todo en etapas tempranas, cuando aún no tienes un equipo humano grande y puedes delegar ese tipo de cosas, ¿no? No, total. A ver, es bastante interesante porque es verdad que oye, en el momento en que vamos a hablar de startups o una pyme, en el momento en que decides, por hablar de los fondos de capital riesgo, en el momento en que decides que vas a ir por ese camino, tienes que tener muy claro cuáles son las reglas del juego. Y eso muchas veces, aunque puede variar de fondo a fondo, pero al final hay unas directrices generales, más o menos, de lo que te puedes esperar en cada fase. Entonces, es muy interesante lo que acabas de decir, porque luego llegan las sorpresas, ¿no? Oye, es que este fondo me mete tanto dinero, pero me pide un consejo de administración. Yo soy el administrador único hasta ahora y qué es lo que pasa, ¿no? Y ahora tengo que montar un consejo y tengo unos consejeros. Rendir cuentas cada mes. Y rendir cuentas y hacer cosas. Y es verdad que ahí pues se van viendo muchas sorpresas, pero es que a veces se olvida un poco que una startup no deja de ser una compañía y que al final tiene una gobernanza y, oye, pues cuando entran determinados fondos profesionales, pues te obligan a pues adherirte a ciertas reglas. Oye, más allá de lo que pueda ser la gobernanza normal de una compañía, hay otro tipo de exigencias. Entonces, bueno, es muy interesante y creo que falta bastante educación, aunque cada vez hay más. O sea, España es un país que ya tiene
cierta madurez y conocimiento, pero muchas veces la gente cuando entra en este mundo lo desconoce absolutamente, pero porque lo normal, ¿no? Cuando es la primera vez que llegas a un mercado y entonces empiezas a ver muchas cosas, muchos palabras, mucho anglicismo y muchas veces... Eso parece que si no dices 4 palabras en inglés, no sabes del tema, ¿eh? Además, me considero culpable de eso. Yo siempre le echo la culpa a que como viví 10 años en Estados Unidos, se te ha pegado, ¿no? se me ha pegado. Pero la verdad es que no, que es verdad que hay mucho anglicismo. Pero es verdad que, oye, pues es importante familiarizarte con los términos de, oye, pues cuando te ponen lo que se conoce un term sheet, ¿no? Una oferta de inversión encima de la mesa, ¿no? Y muchas veces te llega conocidos y te llegan y te preguntan, oye, ¿y esto qué me pide el fondo, ¿no? De preferencias de liquidación o, pues no lo sé, una cláusula de arrastre o de tagalón. ¿Es que me pueden forzar a vender mi compañía? Pues oye, pues tienes que tener claro que en el momento en que aceptas dinero de un capital riesgo, de un fondo de capital riesgo, su negocio, ellos donde hacen dinero es en invertir, comprar un trozo de tu compañía, ayudarte a crecer y luego venderla. Claro. Entonces, eso también tienes que entender que, oye, que en el momento en que aceptas ese dinero viene con ciertas ataduras. Exactamente, que por detrás del dinero hay ciertas condiciones. Exacto. Vale.